Lecturas del martes de la semana 30 del tiempo ordinario. 20ª semana después de Pentecostés. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él, que es el Salvador del cuerpo. Pues como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia, en una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos: dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos, como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy, como siempre, nos sumergen en una graduación de los hechos. Nos va llevando por una serie de situaciones, de experiencias, de enseñanzas. La primera de las lecturas, la carta de San Pablo a los Efesios, tenemos que leerla con mucha profundidad, lejos de las polémicas que pudieran surgir al leer esas palabras. Tenemos que buscar en el fondo, cerrar los ojos, leer profundamente lo que nos dice realmente el Evangelio. Habla de que las mujeres se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. Cierto, la mujer tiene que entregarse a su marido. Ahora bien, no nos quedemos ahí, continuemos, porque también dice que el marido debe entregarse completamente a la mujer. Esto, ¿cómo debemos entenderlo? Yo lo que entiendo de aquí y lo que quiero hacerte partícipe es del el pensamiento que a mí me genera. Cuando dos personas deciden unirse para siempre, deben entregarse, deben amarse, la una para con la otra,
completamente, como Cristo hizo con su iglesia. Jesús abandonó todo, y se fue. Se ató a su iglesia, se enamoró y quiso dedicar su vida a su iglesia. Cuando dos personas deciden estar juntas, emprender ese camino juntas, tienen que entregarse a ellas. Tienen que dedicarles la vida, tienen que, como dice esas palabras, dar todo lo que tienen para consagrarlas, purificarlas, colocarlas, como dice San Pablo, ante la gloriosa iglesia sin mancha ni arruga semejante, santa, pura, inmaculada. Tú tienes que tener entre algodones a la otra persona. Así, tanto el hombre como la mujer con el hombre, como todas aquellas personas que deciden estar juntas. Esa misma relación que se tiene en un matrimonio, en una relación de pareja pura y sana, es la misma que nos dice San Pablo que hay que tener para con la iglesia, porque es exactamente el mismo modelo o el mismo estilo en que Jesús amó y quiso a su iglesia. Jesús lo abandonó todo, avanzó únicamente para la gloria de su iglesia. Cuando dos personas están juntas, abandonan todo y se vuelcan la una en la otra, se llevan entre algodones, procuran que no les falte nada. Así tenemos que entregarnos nosotros a nuestras parejas. Dice que este es un gran misterio. Entender esto más allá de las palabras, en lo profundo de su mensaje, porque al igual que las parejas, así tiene que ser nuestra relación con Dios y con su iglesia. Pero avanzamos y en el Salmo nos decían que dichosos los que temen al Señor. ¿Por qué hay que temer al Señor? Hay que temernos a nosotros más que al Señor. Hay que temernos a nosotros de no desviarnos de su camino, de trabajar duro para, como decía, comer el fruto de ese trabajo. No nos vale ir una semana de penitencia o cada domingo a misa si luego no tenemos un trabajo constante. Si vamos a trabajar todos los días a nuestros respectivos trabajos, ¿por qué tú no te dedicas constantemente a trabajar esa relación para con Dios? Eso es lo que nos dice, eso es lo que se transmite en este salmo. La relación con Dios es un trabajo duro, es un trabajo largo, pero tiene que ser un trabajo constante que no debemos abandonar nunca. Y el Señor siempre nos va a bendecir cuando trabajemos bien. Y estas lecturas acaban con algo muy curioso. El propio Jesús decía: ¿Cómo puedo deciros qué es el reino de Dios? ¿A qué se parece? Hablaba de un grano de mostaza, se parece a un grano de mostaza, pequeñito, simple, que a simple vista parece que no es nada. El reino de Dios, cuando tú lo hablas, ¿verdad?, con alguien, ¿cómo se lo explicas? Es algo baladí, es algo que simplemente son palabras, como ese granito de mostaza, chiquitito, pequeñito, no vale para nada, pero que cuando el hombre lo toma, lo siembra, lo cultiva, como decíamos antes, lo trabajas constantemente, crece y se hace un arbusto, pero un arbusto no solo grande para nosotros, sino que también para los demás. Aquí pone el ejemplo de los pájaros, ¿no?, que anidan en sus ramas. Todo aquel que se acerque a nosotros, cuando tengamos ese árbol bien cimentado, esas raíces fuertes, de ese granito tan simple de mostaza, todo aquel podrá venir a anidar en nosotros. Pero es que luego dice que cuando ya te ha dicho cómo es el reino de Dios, ¿a qué lo puede comparar? Te dice: pero es que se parece a la levadura. Fíjate, más insignificante todavía, ¿verdad? Si el granito de mostaza, bueno, chiquitito, pero era un granito, ahí está.
Ahora te habla de la levadura. La levadura, polvito. Ahí está. Polvito que no es nada. Soplas y se va. Pero que, dice aquí, se toma, se mezcla entre harina, tú lo mezclas, eso, lo difundes entre la gente, lo dispersas hasta que todo fermenta. ¿Sabes lo que pasa cuando mezclas harina y levadura? Crece y crece y crece hasta que toma un tamaño que nunca podríamos llegar a haber imaginado. Eso es lo que pasa cuando siembras el reino de Dios, cuando trabajas día a día, cuando cultivas ese granito día a día, un trabajo constante, y sobre todo cuando te entregas a Dios como a la otra persona con la que comparte tu vida. Así alcanzaremos la gloria y la bendición de Dios.